buenos días para todos, mi nombre es Joseph Colmenares, estudiante de la Universidad Católica del Táchira, de Venezuela. En esta ocasión tendré la oportunidad de presentarles mi investigación, que está titulada La efectividad de las sentencias de reparación del daño ambiental y el papel de la tutela judicial en su ejecución. Antes de comenzar, me gustaría dar mis agradecimientos al doctor Eduardo Carrera Pérez, parte del comité organizador de este evento, y a la Universidad de Otavalo por darme la oportunidad de participar en este tercer Congreso Internacional de Derecho Penal. Ahora bien, en el año 2009 se emitió una sentencia emblemática que ordenó la protección de la Reserva Forestal El Caura, frente a un plan de ordenación que pretendía permitir actividades de explotación económica como minería y deforestación en dicha zona protegida. Posteriormente, en el año 2014, en vista del incumplimiento del fallo y la permanencia de la minería ilegal en la zona, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia conoce del caso y decide nuevamente, ratificando las medidas que ya habían sido ordenadas, ampliándola en algunos sentidos y dictando algunas nuevas, en vista de que no se había protegido de ninguna forma dicho ecosistema. Basta con irnos al año 2015, un año luego de este segundo fallo, para que se nos informe a través de un reportaje de que la cuenca hidrográfica que rodea la zona protegida de la Reserva Forestal del Caura ha muerto y se han generado todavía nuevos reportes de minería ilegal, incluso en este mismo año. Este, aunque pueda parecer un caso aislado, es uno de los muchos existentes en materia de derecho ambiental. Me permito mencionar un caso mucho más global y más representativo, como es el del derrame petrolero del Exxon Valdez, que en el año 1983 se condena la reparación del daño y 40 años luego aún no ha sido cumplida y la contaminación en la zona no ha sido recuperada ni siquiera en un 35%. Esto nos hace preguntarnos por qué entonces este tipo de sentencias, en la gran mayoría, por no querer generalizar, no logran los objetivos que se proponen. Para responder a ello, pues tenemos que hacer referencia a tres ejes fundamentales, los cuales son: cuáles son los tipos de reparación existentes frente al daño ambiental, cuáles son las causas y circunstancias que favorecen que una sentencia pueda ser efectiva, y por último, cuáles son las propuestas que pensamos deben añadirse a los distintos ordenamientos jurídicos para que esto se facilite aún más. En cuanto a los tipos de reparación, en primer término tenemos a la reparación in natura, la cual es la preferente y la cual la mayoría de autores dice que es la ideal, pues es esta la que se encarga de llevar el estado del ecosistema al anterior en el que se fue causado el daño. A ello podemos hacer referencia al caso de los árboles que son talados, los cuales no basta que la sentencia simplemente indique que deban ser nuevamente plantados, ya que el proceso de recuperación de los mismos tiene una duración de al menos 30 años, por lo cual la misma sentencia deberá indicar que debe también priorizarse el cuidado de los mismos hasta que lleguen al estado al que fueron talados. En segundo término, tenemos la reparación en equivalente por compensación, bastante parecida a la anterior, ya que prioriza que el ambiente sea beneficiado, pero esta se da en casos en la que la reparación in natura sea totalmente imposibilitada. Tenemos el caso de por lo menos el derrame petrolero del Exxon Valdez, que ya mencioné, que en parte pues hay zonas donde ya no se puede recuperar el ambiente, por lo que el mismo fallo condenó a que se repoblara la fauna marina en zonas acuáticas distintas a las del Exxon Valdez, ya que lo importante también es que, como el medio ambiente es un sistema complejo, se beneficie parte de él para permitir que, si no puedo beneficiar esta zona, beneficie otra y entonces genere un beneficio de manera global. En tercer término, tenemos la reparación por pago indemnizatorio, la cual muchos de los autores ni siquiera reconocen. Podemos hacer el caso de Bermúdez, autor chileno, que no debe ser ni siquiera tomada en cuenta como una forma de reparación del daño ambiental, pues esta sola puede ser complementaria para el pago a las víctimas de dicho daño, mas no beneficia en ninguna forma al ambiente, por la cual no debe ser tomada ni como primera opción ni como segunda,
solo debe ser complementaria a la reparación del mismo. Ahora bien, en cuanto a las sentencias de reparación ambiental, debemos también hacer un poco referencia a lo que ya decía Carneluti, que es que una sentencia en sí misma no es un producto acabado y ni siquiera se puede hacer valer de sí misma, ya que requiere de ciertos aspectos que le permitan traducirse en la realidad. Esto es lo que llamamos su ejecución. Hay algunos aspectos que favorecen que una sentencia sea efectiva, como en primer término que esta misma sea oportuna, evitando cualquier retardo que ponga en riesgo su efectividad. Asimismo, que sean imparciales, justas e inclusivas, asegurando que todas las partes involucradas sean tratadas con equidad y sin discriminación alguna, con especial referencia al principio que rige el derecho procesal ambiental, el cual es el indubio pro natura. Toda decisión que tome el juez ambiental debe ser en consideración primeramente de la naturaleza y del medio ambiente. En tercer lugar, estas deben estar sólidamente fundamentadas en ópticas procesales modernas. Uno de los mayores problemas del derecho ambiental es que sus sentencias se están basando en ópticas o doctrinas que ya están desfasadas. Cabe nombrar el caso del Chorro el Indio, bastante regional en el estado Táchira, donde la sentencia que ordena su protección se refiere a doctrinas que ya fueron derogadas y da un cumplimiento de 100 años, una medida de protección de alejamiento, pero no ordena justamente cómo se va a reparar el daño, lo cual es un grave problema porque no está beneficiando de ninguna manera al ambiente y la medida de alejamiento, como se ha podido evidenciar, no ha sido cumplida en ninguna de sus partes. Como cuarto lugar, estas deben ser dictadas por jueces idóneos, independientes y capaces, ya que esto garantiza una interpretación efectiva del derecho ambiental y justamente lo que ya nombramos hace un momento, que se apliquen ópticas modernas en cuanto a la materia. Ahora bien, tenemos claro que no es suficiente que se abra un proceso en el que se reconozca la existencia del daño ambiental. Por ello, debemos tener en cuenta tres aspectos fundamentales que permitirán que la tutela judicial efectiva entre en dicha ejecución. En primer término, que se promueva la utilización de mecanismos procesales que garanticen el cumplimiento de la sentencia. Aquí no hablamos solamente de las medidas cautelares o de las medidas ejecutivas que ya están reguladas en todos los ordenamientos jurídicos, sino también de nuevos mecanismos como lo es la ejecución provisional que permitan que la sentencia se esté cumpliendo incluso antes de que esté definitivamente firme. Caso bastante importante porque la apelación en casos ambientales aquí en Venezuela es en dos efectos, y si el demandante se le ocurre apelar, pues va a suspender la ejecución de dicha reparación del daño. Esto no puede ser así, debido a la importancia de la naturaleza y su recuperación. En segundo lugar, necesitamos de una especialización de la jurisdicción ambiental. Aquí en Venezuela hay un problema muy grande por su competencia, y ya vemos que el juez penal es el que conoce los juicios ambientales cuando estos tienen un carácter punible. Esto no puede ser así porque el juez que conoce de los delitos contra las personas o contra la propiedad no está realmente especializado para conocer de daños ambientales y de cómo se va a llevar a cabo la reparación. Y lo podemos ver en las distintas sentencias que no han podido lograr su cumplimiento por la abstracción de las mismas, lo que bien llamamos sentencias estructurales. Por último lugar, debemos tener en cuenta la posibilidad de una revisión continuada, de que se pueda rendir cuentas, que haya un acceso al público de qué es lo que se está llevando a cabo, cómo se están reparando dichos procesos ambientales y, más importante, que se conforme un comité para la verificación de las resultas del fallo. El mayor ejemplo de esto es el del Hotel Hilton de Cartagena, que luego de dictado el fallo se conforma un comité que justamente por parte de los interesados, quienes pretendían la reparación del daño ambiental, pues fueron los que determinaron si se estaba cumpliendo o no la sentencia. Esto debe ser tomado en cuenta. Y esas son las tres propuestas. A todas luces, el principal problema del derecho ambiental en el siglo XXI es su falta de efectividad, y existen claras falencias en nuestros ordenamientos jurídicos. En el caso específico de las decisiones judiciales, juegan un rol fundamental para alcanzar la tan deseada justicia ecológica. Y se debe priorizar, entonces, en sus propuestas, los mecanismos que ya hemos nombrado y este tipo nuevo de propuestas como lo son los comités de verificación que realmente hacen efectiva lo que es la justicia ambiental.
Para concluir, me gustaría mencionar a un autor venezolano, el cual nos refiere y dice: este siglo XXI debe ser el siglo del derecho ambiental, porque si no es así, ya no podrá lograr ser siglo. Entonces, muchas gracias y feliz día.